Después de 20 años de proyecto tan exitoso manera Blue y Azure, perinta una compañía que te visa que awota turno para San Nicolás y te va a desarrollar un proyecto riba el terreno de Nanqui. Llegamos a Aruba en el 2021, hace ya justamente 20 años, Irwin, mi hermano y yo. El primer proyecto fue Oceanía, después fue Blue, después Azure, después Harbor House. Y ahorita ya llegó la hora de movernos hacia donde vemos el futuro, que es la zona de San Nicolás y Cerro Colorado. Nos sentimos muy privilegiados de ser parte de esto. Es un proyecto relativamente pequeño, de 40 unidades, y es donde estaban las antiguas, donde están las ruinas de lo que fue el Exo Club. Entonces lo bueno es que... Pero vamos al principio. ¿Cómo se dio esto, por decir... la idea, el desarrollo, la permisología? ¿Cómo se dio? Sí, te cuento. Bueno, nosotros estamos desde el 2016 buscando oportunidades en San Nicolás. Y hace 3 años vimos que existía la posibilidad sobre este terreno y hubo un proceso bien estricto de calificación. Unas matrices donde intervino DOE, DIP, la gente ambiental, el ministro de Infraestructura, y recientemente, o a principios de año, nos dieron la buena pro, y hace 2 días nos dieron la opción. Entonces ahorita tenemos que cumplir con una serie de requisitos para que finalmente nos den el Airpax, si Dios quiere, en los próximos 4 o 5 meses. Y apenas tengamos eso y los permisos de DOE, la idea es arrancar. Ok. ¿Cuál es el concepto? El concepto es un boutique condo hotel, como lo que dicen, como un eco lodge, que se mezcle mucho con la naturaleza. Nos imaginamos volver pensando en los cocoteros que existían cuando era el Nanqui Club. Es algo que realmente sea muy eco-friendly para ese tipo de turistas que les gustan más las zonas no tan pobladas, que hoy hay una tendencia mundial hacia eso. Ya la gente no quiere estar donde está tanta gente, sino más montar bicicleta. Esa zona es una de las mejores del mundo para hacer kitesurf. Entonces, para allá estamos apostando todos nuestros esfuerzos. ¿De qué espacio estamos hablando? ¿El terreno y también las unidades y cómo se van a Sí, repartir? el terreno es de 4.500, aunque no está medido, tiene entre 4.500 y 5.000 metros cuadrados. Son unidades más bien de 1 cuarto y 2 cuartos. Son edificios, como te mencioné antes, solamente de 2 pisos. Y la idea es que hayan apartamentos arriba y abajo. En total, como máximo, tenemos permiso para 40 apartamentos, y el mercado es tanto americanos como gente local, que increíblemente hemos tenido varias llamadas en 3 días, y gente de Canadá, que es nuestro público normal y que nos ha comprado a lo largo de los 478 apartamentos que hemos hecho en Aruba. Okay. Además de las habitaciones, ¿qué facilidades va a dar? Sí, mira, lo que vamos a tener es una piscina y un fitness center, porque estamos hablando con la familia Fan, que son los vecinos de Rum Reef, para que ellos nos ayuden con que ellos tienen un restaurante bien sabroso y otras piscinas bien sabrosas, buscando una alianza para que ellos nos den esos servicios a nuestros huéspedes. Ok, entonces se va a hacer como una fusión o una colaboración. Es una colaboración, es una alianza de buenos vecinos. Hemos tenido buena química con ellos, es una gente que ha estado toda la vida en San Nicolás, y estamos seguros que vamos a llegar a un acuerdo, un win-win para todos. Okay. Como otros proyectos, y sobre todo en esta área de San Nicolás, la gente es muy sensible a la parte que es el acceso a la playa pública, la conservación del medio ambiente. ¿Cómo puede calmar estas preocupaciones que se puedan dar? Sí, bueno, hay 2 cosas. Yo creo que este proyecto está fundamentalmente sobre unas ruinas, entonces no se está afectando áreas nuevas verdes, y hemos estado ya en conversaciones con el ministro de Turismo, que tiene un plan bien bonito de agrandar Rogers Beach, y cuando uno va a esas reuniones se siente que todo el enfoque es proambiental, y en esa misma línea vamos nosotros. Esto yo creo que sería un gravísimo error afectar en cualquier... O sea, el valor que tiene esta propiedad es el ambiente, entonces sería estúpido o una equivocación no estar pendiente de ese tema.
Cuéntenos del aspecto financiero. ¿Cuánto es la inversión? Sí. ¿Cómo está financiado? Estamos hablando de unos 30 millones de florines. Tenemos el apoyo del Aruba Bank y también del Banco Sabadell de Miami, y el resto, la parte de patrimonial la pone el Grupo Perret. Entonces, en proyectos inmobiliarios normalmente es como un 30% pre-sales, 30% banco y 30% el developer. Y en este caso, como recién terminamos el proyecto de Harbor House, la idea es meter lo que nos generó ese proyecto en San Nicolás. También nos mencionaba el sostén de parte de la San Nicolás Business Association. No, no sé cómo agradecerle a Andy Hernández, Errol y toda su gente. El viernes estuvimos allá celebrando y tomándonos unos whiskycitos. Y también a la primera ministra, ella desde el primer momento nos apoyó. Como te digo, sí, fuimos por un proceso riguroso, pero yo creo que desde el primer momento contamos con su apoyo y a Dios gracias tenemos un buen récord en los 20 años que hemos estado en Aruba. La línea de tiempo, ¿cómo la visualiza ahora? Porque Sí. hay cosas que están en sus manos y hay cosas Sí. que no. Mira, la línea de tiempo va a depender de los permisos. Yo estimo que con suerte estamos un año de poder arrancar, porque ahorita tenemos la opción, después hay que presentar los recaudos para el ERPAC y paralelamente los permisos a DOE. Trataremos de acortarlo, pero nuestro estimado es que sea en un año y después en tiempo de construcción, año y medio a 2 años. O sea, ese es más o menos el timeline. Estamos hablando en un máximo para el 2025, calculo. Como demasiado, como esperemos que sea antes, pero para el 2025. Ok. Sí, estaremos inaugurando. ¿Cuál es el mercado? Ahorita nos estaba mencionando. Mira, el mercado es un poquito distinto al que estamos acostumbrados en Palm Beach, en Eagle Beach. Es un americano un poco más joven. Mucha gente millennial puede estar interesado. Es el tipo ese que le gustan los deportes más activos, tanto de bicicletas como de kite, como de windsurf, como de buceo. Pero sí vemos que ahí es igualito, americanos y canadienses, pero de repente en vez de 60 años es gente más de 40 años. Ese es un poquitito lo que en el premercadeo hemos visto. También nos mencionaba sobre la responsabilidad social. ¿Qué tienen planeado? Sí, bueno, nosotros estamos a través de la Fundación PANA bien activos en responsabilidad social, actualmente más que todo en el centro de Oranjestad, con 2 proyectos, uno de un acelerador y otro de mejorar la zona de Waterstrat y de Weststrat. Y seguramente que con los amigos de San Nicolás Business Association ya me tienen varias ideas por allá también. Vi que están en otro acelerador. Pero me había mencionado también de replantar las palmas que están. Sí, bueno, nosotros alrededor de esa península quisiéramos, justamente fue una idea de Andy Hernández, de ver cómo volvemos a sembrar coco, a llevarlo a lo que fue su estado natural, que en algún momento, no sé por qué razón, o los tumbaron o se cayeron, y queremos ayudar con eso. También junto con el ministro de Turismo vamos a contribuir con el embellecimiento de la playa. Ya nos comprometimos en eso y lo vamos a cumplir. Si Turcos vai bom, el proyecto vai culminar alrededor de 2025. Mientras tanto, la compañía busca para trabajar con diferentes stakeholders y así promocionar junto a la área de Colony a nivel internacional.